Hola mis amigos, muy buenas tardes, que el Señor los bendiga. Bienvenidos a este tiempo del Club de Valores de la Iglesia Bautista Cristo Vive. Y seguimos encontrándonos cada sábado para escuchar una historia más de la palabra de Dios. Estamos viendo los patriarcas y hoy vamos a continuar con Jacob. Bueno, pero vamos a colocar este tiempo bajo el cuidado y la dirección de Dios. Vamos a orar, los invitamos a que en sus casas cierren sus ojos y vamos a orar. Oremos. Gracias te damos, Señor, por este día tan lindo que nos has regalado. Gracias por este tiempo que podemos disponer, Señor, para escuchar de tu palabra. Bendícenos, háblanos a nuestra mente, a nuestro corazón, ayúdanos a ser obedientes a todo lo que tú nos enseñas y a lo que tú nos mandas. Te lo pedimos, Señor, y que cada oyente sea bendecido a través de esta palabra, oh Padre, porque lo que se enseña aquí es la Biblia, conocer más a ese Dios grande, poderoso, a ese Dios que tiene misericordia de nosotros, que aunque somos tan pecadores, Él nos ama. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendícenos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Y es maravilloso poder tener estos tiempos de edificación espiritual a través de las historias bíblicas y del conocimiento de la palabra de Dios. Pero asimismo los invitamos siempre a que estén compartiendo estos videos con otras personas, con sus amigos, conocidos, familiares, recomendándoles para que cada vez hayan más personas conectadas y que se edifiquen. Y lo vamos a invitar, vamos a cantar un canto, un coro para la alabanza y gloria de nuestro Señor. Tiene por título Anímate y esfuérzate. Qué importante es animarse y esforzarse en las cosas del Señor, en la obra del Señor, en lo que Él nos permite hacer. Entonces vamos a cantar para la alabanza y la gloria de nuestro Señor. Anímate y esfuérzate, y manos a la obra. Anímate y esfuérzate, y manos a la obra. David dijo a su hijo: no temas ni desmayes, porque Jehová mi Dios estará contigo. Anímate y esfuérzate, y manos a la obra. Anímate y esfuérzate, y manos a la obra. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra de Dios. Anímate y esfuérzate, y manos a la obra. Anímate y esfuérzate, y manos a la obra. Y el título de la clase de hoy es Dios cambia a Jacob. Pero antes de entrar en la clase vamos a mirar un versículo para meditar en él y memorizar. Y este versículo lo encontramos en Romanos 8.1 y lo vamos a invitar a que lo repitamos allá todos al unísono. Dice así, Romanos 8.1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Romanos 8.1. Y en esta carta que el apóstol Pablo escribe a los hermanos en Roma, en Romanos dice, ahora pues, como quien dice, ojo, mucho cuidado. ¿Por qué razón? Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Miren lo importante, el condicionamiento. Para los que están en Cristo Jesús no hay ninguna condenación, ¿sí? Para los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Claro, porque cuando la persona, el ser humano, toma la decisión de seguir a nuestro Señor Jesucristo, de recibirlo, de aceptarlo, de obedecerle, su vida cambia y ya no debe de ser manejada por sus impulsos naturales,
por su vieja naturaleza, ¿sí? Que es conforme a la carne, o sea, a los deseos carnales, a los deseos propios de cada individuo, sino que va conforme es al Espíritu de Dios, al plan de Dios, a hacer todo aquello que le agrada a Él. Si tú no has recibido al Señor, este es el momento para hacerlo, porque cuando recibimos, aceptamos al Señor Jesucristo, ninguna condenación hay. Y el Espíritu Santo de Dios que mora en cada uno de los hijos de Dios nos da a entender lo que debemos y lo que no debemos de hacer y nos convence de algo muy importante, es el pecado. Y ahí es cuando nos redarguye y tenemos que confesar a Dios y ponernos a cuentas con Él. Entonces, mis hermanos o amigos, si usted ya recibió al Señor, siga firme, no cambie, siga firme en la fe. No abandone la fe en el Señor Jesucristo nunca, porque lo que está en juego es su vida eterna, ¿sí? Y ninguna condenación hay para aquellos que vivimos en Cristo Jesús. Entonces, vamos a entrar al tiempo de la clase. Que el Señor los bendiga y ánimo, porque esta es una batalla, es una carrera y hay que vivirla todos los días. Que el Señor los bendiga. Bueno, entonces como ya dijimos, nuestra lección de hoy se llama Dios cambia a Jacob. Y esta historia la encontramos en Génesis capítulo 25 del 19 al 34, capítulos 27 del 1 al 28, perdón, desde todo el capítulo 27, el capítulo 28, el versículo 5 y de ahí nos saltamos a los versículos 10 hasta el 22 del mismo capítulo 28. Cuando Isaac creció, entonces ya la madre murió, creo que cuando él tenía 30 años. Entonces su papá lo vio muy triste y le pidió el favor a un siervo que fuera a buscar esposa a la tierra de ellos, que no fuera a buscar esposa en otras ciudades paganas, sino en la familia de ellos. Y este siervo se fue y con unas indicaciones de Abraham, y tal cual pasó, así encontró la esposa para Isaac, porque Dios estaba ahí, la mano de Dios estaba en todo esto. Entonces cuando él venía con la mujer que se llamaba Rebeca, entonces desde que él la vio, la amó y la quiso. Pero nada que podían tener hijos, más o menos 20 años después pudieron tener, pero vinieron mellizos, 2 hijos a la vez. Mellizos es porque no son idénticos, sino que uno es diferente al otro. De hecho, fueron muy diferentes. Uno nació más o menos como pelirrojo y muy velludo. En cambio, la Biblia dice que el otro era lampiño. Dice que el primero que nació primero, el pelirrojo, y lo llamaron por nombre Esaú. Y después vino Jacob, que venía agarrado del talón del piecito de Esaú, y a él llamaron Jacob. Entonces ya estos niños empezaron a crecer, a crecer. Esaú se dedicaba a la caza de animales, en cambio Jacob no, Jacob era más quieto, a Jacob le gustaba más estar en la casa, hacer comida, todo eso, ¿cierto? En cambio a Saúl le encantaba salir a cazar animales y el papá quería más a Esaú, se identificaba más con él y le gustaba mucho comer de la casa de Esaú. En cambio la mamá quería más a Jacob porque él se mantenía más ahí en la casa con ella, ayudándole en todas las cosas. Entonces un día Jacob estaba haciendo, dice la Biblia, que un potaje, parece que eran unas ricas lentejas y se sentía el olor desde afuera. Y Jacob venía cansado y con mucha hambre. Entonces le dijo a Jacob, dame un poco de ese potaje que hiciste. Pero Jacob cogió y le dijo, te daré un plato si me vendes tu primogenitura. Entonces él decía, pues yo con esta hambre, ¿yo para qué me sirve una primogenitura? Yo no necesito eso, claro que sí, yo se la doy. Entonces se comió su plato y calmó su hambre. Pero esto tenía un propósito más adelante, aunque no fue correcto lo que Jacob hizo.
Un día la mamá escuchó a Isaac, a su papá, decirle a Esaú que fuera y preparara una casa porque le iba a dar la bendición. Entonces le dijo a Jacob, ven, corre y tráeme un cabrito, yo te lo preparo. Resulta que Isaac ya estaba muy anciano y estaba cieguito, él ya no veía. Entonces la mamá le dijo, vas a recibir tú esa bendición, así que vas a hacer lo que yo te diga. Pero entonces Jacob decía, pero si yo no me parezco a Saúl para nada, yo no soy velludo, yo no tengo la voz de él, él tiene un olor diferente porque él sale a cazar. Entonces la mamá le dijo, no, no te preocupes, si él se da cuenta, yo cargo con la responsabilidad, ve y tráeme un cabrito. Entonces él fue, le trajo el cabrito, ella se lo preparó rapidito y entonces le puso de esa piel de ese cabrito, se lo puso en los brazos y en el pecho. Entonces le dijo, entra, entra donde tu padre. Entonces Jacob entró donde el papá y se acercó. Y el papá le dijo, ¿quién eres, hijo? Y él dijo, soy tu hijo Esaú. Entonces el papá se sintió extraño y dijo, pero es que tienes la voz de mi hijo Esaú. Entonces Jacob le dijo, ven, acércate a mí. Y Jacob se acercó y él tocó sus manos y dijo, aunque es la voz como de Jacob, si tienes las manos de mi hijo Esaú. Entonces el papá se comió toda la comida y le dijo, ven, acércate para bendecirte. Jacob se acercó, le dio un beso en la frente y él sintió el olor de esa ropa de casa porque él se puso la ropa de Esaú. Jacob se puso la ropa de Esaú, entonces dijo, tienes el olor de mi hijo Esaú, ven que te voy a dar la bendición. Y lo bendijo. Esto tiene que ver también con la herencia, esta bendición, porque esta bendición es que el hijo mayor se enseñorea del hijo menor y está atento también a su hijo menor, ¿cierto? Y tiene que ver con la herencia, que le toca doble porción. Si el papá tiene 30 ovejas, entonces le va a dar 20 al mayor o al que recibe la bendición y 10 al menor. Y de todo es así, tiene que dar doble porción al que recibe la bendición. Entonces, ¿qué le dijo Isaac a Jacob? Que el Señor te bendiga, cuide tu familia, te multiplique tu familia, tus tierras, tus cosas, ¿cierto? Él recibió la bendición. Jacob recibió la bendición del papá, aunque el papá no sabía que era Jacob. Cuando Esaú llegó, le dijo, padre, come de la casa que te di. Entonces dijo, ¿quién eres? ¿Quién eres? Y Esaú se sorprendió y dijo, pues soy tu hijo, el primogénito. Ven para que me des la bendición. Y Isaac se molestó mucho porque él fue engañado. Y Esaú se molestó aún más porque Isaac le dijo, hijo, ya di la bendición. Se la di a tu hermano Jacob, aunque no sabía que era él. Entonces Esaú le decía, padre, dame una bendición a mí también. Entonces él dijo, no, solo se da una bendición y ya la di. Y así es. Entonces Esaú se enojó y dijo, cuando mi padre muera, yo me voy a vengar y voy a matar a mi hermano. Entonces la mamá escuchó esas palabras y le dijo a Jacob, vete para donde mi familia y allí vas a estar bien hasta que yo te diga cuándo puedes regresar. Entonces a Jacob le tocó salir prácticamente como huyendo, aunque igual el papá no iba a dejar que Saúl le hiciera algo a Jacob, ¿cierto? Y de todas maneras Isaac despidió a su hijo en bendición también para que se fuera donde estaba el tío y toda su familia. Cuando Jacob huyó, entonces ya en la noche él tuvo un sueño donde vio una escalera muy grande que llegaba hasta el cielo y ángeles subían y descendían por esta escalera, pero él escuchó la voz de Dios, donde Dios le confirma la promesa que le había hecho
a Abraham y a Isaac y le dijo que él iba a tener una descendencia muy grande y que Dios iba a estar con él y que lo iba a regresar a su tierra. Y cuando Jacob despertó de este sueño, entonces hizo un altar para Dios, llamó ese lugar Betel. Betel quiere decir casa de Dios, puerta al cielo. Y la vida de Jacob ya no fue igual. Él se dio cuenta de lo grande que era Dios, de la bondad que era Dios. El nombre de Jacob tiene que ver con el engaño. Y más adelante Dios va a cambiar ese nombre. Tiene que ver con el usurpar. Entonces ese nombre, aunque se sabía por qué se lo pusieron, ¿cierto? Él hizo mucho engaño y él cayó en cuenta de todo esto que había hecho. Pero desde eso su vida cambió. Él empezó a confiar realmente en Dios, a darse cuenta que él no estaba solo, aunque le tocaba huir de su hermano, sino que Dios iba a estar con él para siempre. Entonces les animo a que se den cuenta que hay un momento que uno tiene que hacer un alto en el camino y dejar de estar haciendo todo el mal que uno hace. Sí, a veces los comportamientos, los malos comportamientos, las rabietas, el odio, todo les molesta, que solo quieren que se hagan su propia voluntad y no es así. Tenemos que aprender a sujetarnos, a obedecer, a entender el propósito de Dios para nuestras vidas. Entonces les animo a que hagan un alto en el camino, a que reflexionen y a que entreguen su corazón al Señor para que haya un cambio real, como el cambio que hubo en Jacob. Hasta aquí nuestra lección de hoy y vamos a mirar estas palabras para reflexionar. Y en este tiempo para reflexionar debemos de saber que Dios sabe todo, absolutamente todo de ti, aún lo que estás pensando en este momento. Por eso no debes de tomar decisiones sin contar primero con la voluntad del Señor. Él tiene el control de absolutamente todo. Él es soberano y nada es muy difícil para Él. Cuando pones a Dios de primero en tu vida, Él suplirá tus necesidades. Tal vez no hará las cosas a tu manera, como tú quieres, pero Él obrará de acuerdo a lo que mejor te convenga a ti, aunque a ti no te guste la respuesta. De momento no lo entenderemos, pero más adelante sí lo vamos a entender y nos vamos a dar de cuenta que lo que nos pasa es lo mejor para cada uno de nosotros cuando estamos andando en los caminos de Dios. ¿Merecía el engañador de Jacob el amor de Dios? No. Dios amó a Jacob aunque no lo merecía. Después del sueño, algo le ocurrió a Jacob y se dio cuenta de que había vivido una vida de engaño, de mentiras, para satisfacerse a sí mismo. Ahora Jacob confiaba en Dios. El único Dios verdadero era su Dios. Cuando vio cuán pecador realmente era y cuán perfecto es Dios, Jacob cambió y ya no fue el mismo de antes. Confiesa tus pecados al Señor, recíbele en tu corazón y comienza una relación con Él diariamente, leyendo la Biblia, orando y confesando tus pecados todos los días y tu vida cambiará totalmente. Hay que tener es una relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Recíbelo como Señor y vive conforme a lo que Él nos enseña en su santa y divina palabra. Y así tu vida va a cambiar. Vamos a finalizar con una palabra de oración. Oremos. Gracias te damos, Señor Jesús, por esta palabra tan especial que nos has hablado hoy, Señor. Gracias porque aunque Jacob hizo muchas cosas que no debía, de todas maneras tú cumplirías tu propósito con el Señor. Él recibió la promesa, aunque no era el hijo mayor. Y aunque él se equivocó mucho, tú le dijiste que lo bendecirías. Gracias, Señor, porque ellos son los padres de todo este pueblo, del pueblo de donde tú saliste. Tú saliste de la tribu de Judá, que era un hijo de Jacob. Gracias, oh Padre, por enviar a tu Hijo a esta tierra para morir por todos nosotros.
Te ruego que nos perdones, que perdones nuestros pecados, cada ofensa que te hacemos, cada cosa que hacemos que va en contra de tus mandatos, Señor, perdónanos y ayúdanos a hacer un cambio real en nuestras vidas. Si hemos sido desobedientes, que nos esforcemos para siempre obedecer aunque no queramos. Si hemos dicho mentiras, que nos esforcemos en hablar siempre la verdad porque es lo que a ti te agrada. Que hagamos cambios grandes, reales, para tu gloria y para tu honra. Ayúdanos, Señor, a vivir una vida santa delante de ti, que puedas entrar en los corazones de todos aquellos que se sienten arrepentidos, que se han dado cuenta del sacrificio que hiciste tú en la cruz por cada uno de nosotros. Quédate con nosotros pues en esta tarde, en esta semana, que todo lo que hagamos sea para honrar tu santo nombre, cuidando cada palabra que hablemos, cada cosa que hagamos, cada pensamiento que aún tengamos en la mente, cuidándonos para no ofenderte a ti. Quédate con nosotros siempre en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Damos gracias al Señor por Appen que nos permite usar las láminas de estas lecciones tan importantes para nuestras vidas. Esperamos que sean de mucha bendición realmente y entonces nos vemos la próxima semana. Bendiciones para todos. Amén. Y recuerden, mis amigos, congregarse, encontrar su iglesia en la cual se van a edificar a través de la palabra de Dios y en donde se van a congregar con otros hermanos con un propósito: alabar y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y si aún no has encontrado una iglesia, te invitamos a que nos visites en Copacabana. Ahí encontrarás la dirección y estaremos con mucho gusto recibiéndote. Hasta la próxima, que el Señor los bendiga. Chao. Chao.